Bienvenidos a interbolivia.com. Comparte este contenido en tus redes. Correcto, es importante que la población conozca que este proyecto de ley que nosotros enviamos como Ejecutivo no había sido aún aprobado en la Asamblea Legislativa Plurinacional ni sancionado por el Ejecutivo, por lo tanto, en realidad no corresponde una abrogación o una anulación como tal, sino el retiro del proyecto de ley que realizamos nosotros como proyectistas de ese proyecto, como órgano ejecutivo. Entonces, lo que hemos anunciado el día de ayer, y esto lo aclaro porque he leído en las redes sociales fundamentalmente comentarios que aún desinformando señalan la ley no ha sido abrogada, ¿no? Entonces, en realidad no corresponde una abrogación porque la ley no había sido aprobada. Lo que nosotros hemos anunciado el día de ayer es que como órgano ejecutivo, como proyectistas de ese proyecto de ley, lo estamos retirando de la Asamblea Legislativa para que ya no sea tratado. Y el motivo por el que lo hemos realizado lo explicamos ayer en la conferencia de prensa que realizamos. Lamentablemente, algunos políticos, algunos grupos que permanentemente buscan confrontarnos entre bolivianas y bolivianos, iniciaron una campaña de absoluta desinformación en torno a este proyecto de ley que lo que buscaba era cumplir con recomendaciones del GAFI y entrar en lo que hace al fortalecimiento de estándares internacionales en lucha contra el lavado de activos, en lucha contra el financiamiento al terrorismo y en lucha contra el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Ese era el objetivo de esta ley con el que nosotros como gobierno nacional, desde nuestra anterior gestión de gobierno a la cabeza de nuestro hermano presidente Luis Arce, cuando era ministro de Economía y Finanzas Públicas, iniciamos una lucha frontal contra todo lo que tiene que ver con legitimación de ganancias ilícitas, contra todo lo que tiene que ver contra financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, ese era el objetivo de este proyecto de ley. Lamentablemente se sembró con esta campaña de desinformación promovida por intereses políticos, temor dentro de muchos sectores populares, sectores como trabajadoras, trabajadores gremiales, trabajadoras, trabajadores transportistas, con quienes nos hemos estado reuniendo estos días. Yo he sostenido diversas reuniones con sectores durante estas semanas, intentando justamente bajar esta campaña de desinformación, ¿no? Entonces, pero lamentablemente ya había un temor instalado en muchos sectores que hacen al campo popular, en muchos sectores que son de obreras, obreros, campesinos, que son compañeras y compañeros nuestros, que son compañeras y compañeros que forman parte de nuestra revolución democrática y cultural, y por lo tanto, por supuesto que nosotros hemos recogido esos temores, esas preocupaciones, y para no dar ningún tipo de excusa a estos grupos que buscan de manera reiterada confrontarnos entre bolivianas y bolivianos, hemos retirado la ley, porque en realidad lo que buscan estos grupos, por un lado, es ante el fracaso que tuvieron algunos grupos en su pretensión de paralizar nuestro país, de parar nuestro país. Bolivia, el pueblo boliviano dijo de manera contundente: Bolivia no para. Y esa ha sido una fortaleza muy grande del pueblo en las calles en defensa de nuestra revolución democrática y cultural, en defensa de la democracia que hemos conquistado, en defensa de nuestro gobierno legítimo y legalmente constituido, ¿no? Y en el fondo, como lo señalábamos, lo que buscan estos grupos es la impunidad. Y eso, por supuesto, yo lo
manifestaba al pueblo boliviano el día de ayer, hay un compromiso firme y pleno de nuestro hermano presidente de avanzar en lo que es un mandato del pueblo por la memoria, por la verdad y la justicia. No, por supuesto que no puede haber impunidad en relación a vulneraciones gravísimas a los derechos humanos como las masacres. El pueblo pide justicia y no vamos a permitir que detrás de una búsqueda de impunidad, utilizando un proyecto de ley como excusa, se pretenda confrontarnos y evitar este objetivo, ¿no? Así que ese ha sido el motivo por el cual, como órgano ejecutivo, estamos retirando el proyecto de ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ministra, de inmediato vamos a enlazar a nivel nacional con nuestro compañero Pedro García, quien se encuentra en Santa Cruz de la Sierra y también tiene algunas consultas acerca de lo que ha ocurrido desde la pasada jornada, el retiro del proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas. Pedro, buenos días, ¿cómo está? Un gusto poder saludarlo. ¿Cómo estás, querido Douglas? Te mando un abrazo a la distancia, un saludo para todos nuestros televidentes a lo largo y ancho del territorio nacional y fuera de nuestras fronteras, y a quienes nos siguen también a través de las plataformas. Un saludo para la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, que nos acompaña en esta mañana. Ministra, además de saludarla, la consulta siguiente. Esto es política, y se hace política todo el tiempo y todos los días, y con esta intencionalidad de generar un clima de polarización por parte de algunos grupos todavía que no aceptan los resultados del 55% de octubre pasado, que esos grupos comienzan a reactivarse. Hablando de esos grupos, han manifestado en las últimas horas discursos triunfalistas, donde dicen de que esto ha sido una victoria política, de que ha sido una victoria producto del paro, que se intenta llevar agua a su molino con esos discursos triunfalistas. Digo, desde el gobierno, que ha decidido por mutuo propio, por voluntad, ¿qué se le contesta a quienes creen de que esto ha sido una victoria política para los opositores, ¿no? Producto de las movilizaciones en días pasados y que usan discursos triunfalistas, ministra? Buenos días, estimado Pedro, un gran saludo hasta nuestro querido pueblo de Santa Cruz a través de Bolivia TV. Por supuesto, estimado Pedro, que yo creo en realidad no es que estén reactivando intentos de desestabilización, creo que nunca lo han dejado de hacer. Nunca lo han dejado de hacer porque en realidad estos pequeños grupos que buscan permanentemente generar odio, sembrar confrontación, sembrar violencia entre bolivianas y bolivianos, jamás han aceptado la victoria contundente del 18 de octubre del año 2020. Jamás han aceptado ese 55,1% con el que el pueblo boliviano decidió de manera soberana el camino que quería seguir, el camino de nuestra revolución democrática y cultural, el camino de restitución del Estado plurinacional de Bolivia frente al intento de restaurar un Estado colonial, una república colonial, de volver a la república colonial, y que ha señalado el camino de un modelo económico, social, comunitario, productivo boliviano impulsado por nuestro hermano presidente frente a la restitución del modelo neoliberal que nos dejó una profunda crisis económica. El pueblo ha elegido un camino y eso es lo que estos grupos nunca han aceptado, ni desde antes de las elecciones, ni durante la jornada electoral, ni después de la jornada electoral. Y ahora lo que estos grupos, por supuesto, pretenden es la impunidad en relación al golpe de Estado, impunidad en relación a las terribles violaciones a los derechos humanos, a las ejecuciones sumarias, a las masacres en las que han perdido vida decenas de bolivianos. Y por supuesto nosotros tenemos un mandato de buscar justicia. No es que la justicia solamente puede haber para unas personas y no para otras. La justicia tiene que ser, por supuesto, para todos, y eso es lo que nosotros estamos buscando. En el fondo, lo que buscan estos grupos es impunidad. Y mire usted las vergonzosas declaraciones del
presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, y ahí es una muestra más, no solo de la desesperación, no solamente de que por supuesto saben que perdieron y fueron derrotados frente a un pueblo de pie, frente a un pueblo digno, frente a un pueblo que no paró porque lo que busca es trabajar, lo que busca es la reconstrucción económica y productiva de nuestro país. Así que por supuesto que esta no es ninguna victoria de esos grupos, y el pueblo lo sabe, Pedro, el pueblo lo sabe, el pueblo es sabio, solamente que estos grupos siguen subestimando al pueblo, entonces, y por supuesto que ahí las victorias del pueblo son contundentes en las urnas, contundentes en las calles, y esta en realidad es justamente una victoria nuevamente del pueblo, porque nosotros como gobierno, que somos un gobierno del pueblo, que somos un gobierno que gobernamos escuchando al pueblo, no vamos a permitir que nos confronten para buscar impunidad. No lo vamos a permitir. Nuestro mandato es claro, como lo ha señalado varias veces nuestro presidente, y nosotros vamos a cumplirlo. Ministra, una segunda pregunta. Usted ayer manifestaba 3 motivos por los cuales se tomó la decisión de retirar el proyecto de ley del Poder Legislativo. Uno de los motivos que usted hacía referencia es la desinformación. Otro de los motivos, el sembradío de temor que se dio en la población. Y el tercer motivo, una fallida o tardía socialización, no sé qué calificativo ponerle, pero usted mencionaba esos 3 elementos: desinformación, siembra de temor y el tema de una socialización o tardía o fallida. ¿Nos puede profundizar sobre eso? ¿Ganó la desinformación? ¿Se impuso el temor para la gente diciéndole que le iban a quitar sus propiedades privadas a pastores, gremialistas, transportistas? Y el tema de que si la socialización no fue la óptima como para convencer a la población de que ese tipo de normativa legal es necesaria y urgente para un Estado como el nuestro. Correcto, Pedro. El día de ayer yo señalaba esas razones y empiezo por la última. El proyecto de ley, pese a los muchos intentos justamente de explicación con sectores, de socialización del proyecto de ley que fue llevado adelante por nuestro Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por la UIF y por tantas personas que por supuesto tienen conocimientos respecto a esta lucha que nosotros como Estado plurinacional hemos encarado para el tema del lavado de activos, para el tema de financiamiento al terrorismo y para el tema del financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, para cumplir con estas recomendaciones de Gafi, para cumplir con estándares internacionales en lo que hace a esta lucha, ¿no? Lamentablemente estas campañas de desinformación que sobre todo utilizan medios de rápida socialización de mentiras, de rápido posicionamiento de mentiras, como son las redes sociales, por ejemplo, como son los grupos de WhatsApp. Por eso la responsabilidad realmente que tiene que ver con el uso de las redes sociales. Y lamentablemente hubo una campaña que se diseminó bastante rápido, metiendo un temor a la población en relación a que con esta ley se podía quitar su casa de una trabajadora o trabajador gremial que con tanto esfuerzo ha logrado tener algo de patrimonio, que se le iba a quitar su auto si tenía, o que se le iba a quitar algunas cosas, lo poco que ha podido construir con su trabajo. Y por supuesto que ese no era el objetivo de esta ley, lo dijimos muchas veces, pero lamentablemente ya había un temor instalado en muchos sectores del campo popular, en muchas trabajadoras y trabajadores, obreros, campesinos. Entonces, nuevamente ahí lo reitero, que
esta campaña de desinformación que ha sido generada con una estrategia política, con un objetivo político de generar justamente adhesión utilizando la ley como excusa para buscar impunidad, que ha pretendido sembrar confrontación y temor en las bolivianas y bolivianos. No íbamos a permitir como gobierno nacional que eso suceda y por supuesto que ayer, como lo anunciamos, hemos decidido retirar este proyecto de ley para no dar esa excusa a estos grupos que siempre y de manera reiterativa y sistemática buscan confrontarnos como país. Ministra, después de lo ocurrido, después de que se retira este proyecto de ley, ¿estamos propensos a ingresar a esta lista gris de países que no han cumplido con estos protocolos, con estas normativas de la Gafi? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora como gobierno nacional para afrontar este siguiente paso? Nosotros como gobierno nacional seguiremos luchando de manera firme contra todo lo que es el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Lo hemos venido haciendo, nosotros estuvimos en esta lista gris, sabemos lo que es justamente estar en esta lista y los grandes perjuicios que pudieran ocasionarse a la población boliviana, especialmente en lo que hace algo que cada día es más generalizado, como son las transacciones financieras internacionales, la compra, por ejemplo, en páginas de otros países, todo lo que hace especialmente al sistema financiero, que es uno de los pilares justamente que se evalúa dentro de este grupo, ¿no?, internacional. Entonces, por supuesto que nosotros, este proyecto de ley iba en el marco del cumplimiento de estos estándares. Ahora estamos retirándolo y pues lamentablemente estos sectores con una irresponsabilidad absoluta con Bolivia, porque eso es reiterativo. El daño que permanentemente buscan hacer estos grupos no es únicamente al gobierno del MAS, no es únicamente a unos pequeños grupos, es al pueblo boliviano, es a Bolivia. El daño siempre se lo pretenden hacer a Bolivia como tal, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a ir evaluando justamente las consecuencias que esto va a tener, pero sí la población tiene que tener la absoluta seguridad que nosotros seguiremos en este camino de cumplimiento de estos estándares internacionales. Lo hemos venido haciendo. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, luego de muchas batallas durante muchos años, más de 6 años, logró justamente sacar a nuestro Estado plurinacional de esta lista gris, y que se da dentro del marco de los países de la Organización de Naciones Unidas y un compromiso que hay justamente para evitar hechos lamentables como el terrorismo a nivel internacional, ¿no? Entonces, nosotros seguiremos cumpliendo con nuestro trabajo, seguiremos cumpliendo con la misión que nos ha encomendado el pueblo boliviano y seguiremos trabajando por lo que a la población en este momento le interesa como prioridad: la reconstrucción económica y productiva en nuestro país, la generación de empleo para las familias bolivianas, la generación de ingreso y retomar este camino de crecimiento económico con justicia social. Sabemos que el pueblo boliviano lo que quiere es estabilidad, lo que quiere es certidumbre, lo que quiere son mejores días para nuestras hijas y nuestros hijos, y por supuesto que nosotros no vamos a bajar los brazos jamás en ese mandato y en esa misión que tenemos como gobierno nacional. Muchísimas gracias, ministra. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Compártelo y deja tu comentario. Te recomiendo estos vídeos.